Cuando el médico me llamó preguntándome quién me había dicho que mi esposa estaba embarazada de mí, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Llevábamos 23 años casados, 7 intentando tener hijos sin éxito, y ella acababa de llegar llorando de felicidad con una prueba positiva. Lo que yo no sabía entonces era que mi propia esterilidad médicamente comprobada convertiría esa bendición en la traición más calculada que jamás imaginé posible. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Miguel Sánchez Ruiz, tengo 52 años y trabajo como ingeniero civil desde hace casi 3 décadas. Durante 23 años y 4 meses exactos, pensé que tenía un matrimonio sólido con Beatriz Herrera Costa, profesora de historia en un instituto público de las afueras de Madrid. Nos conocimos en 1999 en una boda común. Ella tenía 25 años y yo 29. Nos casamos 2 años después en una ceremonia íntima con apenas 40 invitados. Los primeros 16 años fueron exactamente lo que cualquier persona llamaría felices. Trabajábamos duro, viajábamos 2 veces al año, cenas los viernes, películas los domingos. Beatriz era cariñosa, atenta, siempre tenía la cena lista cuando yo llegaba tarde de las obras. Yo le llevaba flores sin motivo, recordaba nuestro aniversario. La escuchaba hablar sobre sus alumnos problemáticos durante horas. Éramos ese tipo de pareja que los amigos señalaban diciendo, quiero lo que ellos tienen. El único punto oscuro en nuestra vida perfecta era la ausencia de hijos. Empezamos a intentarlo seriamente en 2017, cuando ella tenía 39 años. Al principio fue relajado, natural, sin presión, pero mes tras mes, año tras año, las pruebas negativas comenzaron a pesar. Beatriz lloraba cada vez que le llegaba el periodo. Yo la abrazaba diciéndole que teníamos tiempo, que éramos jóvenes todavía, que sucedería cuando tuviera que suceder. Visitamos 3 especialistas diferentes entre 2018 y 2019. Nos hicieron pruebas exhaustivas a ambos. Recuerdo perfectamente una tarde de noviembre de 2019, sentado en la sala de espera de la clínica Ruber Internacional, mientras esperábamos resultados de mis análisis más recientes. Beatriz sostenía mi mano, nerviosa, mordiéndose el labio inferior como siempre hacía cuando estaba ansiosa. El doctor Héctor Campos, urólogo con más de 30 años de experiencia, nos llamó a su consultorio. Lo que no supe entonces, lo que descubriría años después de la forma más devastadora posible, es que ese día el médico me diagnosticó con azoospermia completa causada por secuela de orquite bacteriana que tuve años atrás y nunca traté adecuadamente. 0 espermatozoides viables, esterilidad permanente e irreversible. Pero yo no recuerdo esa conversación, no recuerdo al médico explicándome nada, y hay una razón para eso que descubriría mucho después. Seguimos intentando naturalmente hasta mediados de 2022. Beatriz mencionaba ocasionalmente la adopción, pero yo seguía optimista, diciendo que la naturaleza tenía sus tiempos. Trabajaba largas horas supervisando la construcción de un complejo residencial en Pozuelo de Alarcón. Llegaba a casa exhausto, cerca de las 22 horas, la mayoría de las noches. Los fines de semana me desplomaba en el sofá. Reconozco ahora que dejé de estar presente emocionalmente en algún momento. Mi mente estaba siempre en planos, presupuestos, reuniones con contratistas. Beatriz comenzó a tomar cursos pedagógicos los sábados desde marzo de 2023. Decía que el instituto ofrecía formación continua para profesores, que era obligatorio para mantener su plaza. Salía a las 8 de la mañana, volvía a las 19 horas. Yo aprovechaba esos sábados para adelantar trabajo o jugar golf ocasionalmente con colegas. Nunca cuestioné nada. ¿Por qué lo haría? Confiaba en ella ciegamente. Entonces llegó el martes 14 de noviembre de 2023, fecha que jamás olvidaré. Yo estaba revisando presupuestos en mi oficina en casa cuando escuché la puerta principal abrirse violentamente a las 17:30. Beatriz entró corriendo.
el rostro empapado en lágrimas, sosteniendo algo en su mano derecha. Por un momento terrible, pensé que había pasado algo horrible, que alguien había muerto. «Miguel, Miguel, amor», gritó desde el pasillo. Corrí hacia ella alarmado. Me abrazó con fuerza inusitada, sollozando contra mi pecho. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?», le pregunté asustado, sosteniéndola por los hombros. Ella se separó ligeramente y me mostró lo que tenía en la mano. Una prueba de embarazo digital con la palabra embarazada claramente visible en la pantalla. Me quedé completamente congelado. «Vamos a ser padres, amor. Después de 7 años, finalmente vamos a ser padres». Mi reacción fue de shock puro, luego explosión de alegría. La abracé levantándola del suelo, ambos llorando y riendo al mismo tiempo. 7 años esperando ese momento. 7 años de decepciones, de pruebas negativas, de esperanzas destruidas mes tras mes. Y finalmente, cuando ya casi habíamos perdido la esperanza, el milagro que tanto habíamos pedido. Esa noche brindamos con agua con gas, en copas de champán. Beatriz estaba radiante, más hermosa que nunca, acariciándose el vientre constantemente. Hablamos de nombres, de convertir mi oficina en habitación del bebé, de avisar a nuestras familias. Yo ya imaginaba enseñándole a mi hijo a jugar fútbol, llevándola en bicicleta por el parque, leyéndole cuentos antes de dormir. Pero había algo casi imperceptible en el comportamiento de Beatriz que mi mente registró sin procesar conscientemente. Un nerviosismo sutil cuando sugerí acompañarla al médico al día siguiente. «No, amor, ya tengo cita en una clínica privada muy buena que me recomendó una compañera del instituto», dijo rápidamente. «Quiero hacer todos los controles allí. Tienen mejor equipo. Y quiero darte la sorpresa perfecta cuando veamos al bebé en la primera ecografía clara. Déjame organizar todo, ¿sí?». Insistió tanto que acepté, pensando que era su forma de controlar la situación después de años de no tener control sobre su fertilidad. Pero esa urgencia, esa necesidad de mantenerme alejado de los chequeos médicos, debería haberme alertado. En ese momento solo vi a una mujer emocionada queriendo sorprender a su esposo. No vi lo que realmente era. Una mujer desesperada protegiendo una mentira que estaba a punto de explotar en nuestras caras de la forma más devastadora imaginable. 3 semanas pasaron en una nube de felicidad ilusoria. Beatriz iba sola a sus citas en la clínica privada cada martes y jueves por la tarde. Volvía siempre con sonrisas y actualizaciones. «El bebé está perfecto, amor. El doctor dice que todo va muy bien. Ya mide casi 2 centímetros». Yo absorbía cada palabra como si fueran gotas de agua en el desierto, después de años de sequía emocional. Mi teléfono móvil sonó un miércoles 6 de diciembre a las 11:40 de la mañana, mientras revisaba planos estructurales en la obra de Pozuelo, número desconocido de Madrid. Normalmente no contestaba llamadas sin identificar, pero algo me hizo deslizar el dedo sobre la pantalla. «¿Señor Miguel Sánchez Ruiz?», preguntó una voz masculina formal, profesional. «Sí, soy yo». «¿Quién habla?». «Soy el doctor Héctor Campos, urólogo de la clínica Ruber Internacional. Disculpe que lo llame directamente a su móvil, pero conseguí su número de los formularios donde usted aparece como contacto médico autorizado de su esposa Beatriz Herrera. Necesito hablar con usted urgentemente sobre un asunto delicado. ¿Podría venir a mi consultorio esta tarde? Digamos a las 18 horas. Es importante que venga solo». El tono de su voz me produjo un escalofrío inmediato. «¿Le pasó algo a Beatriz? ¿Algo con el embarazo?», pregunté sintiendo pánico instantáneo. Hubo una pausa larga, incómoda. «Señor Sánchez, prefiero no hablar de esto por teléfono. Por favor, venga esta tarde. Es sumamente importante». Cancelé mis reuniones del resto del día. Las siguientes 6 horas fueron tortura pura. Mi mente creaba escenarios terribles, complicaciones del embarazo, enfermedades congénitas, riesgos para Beatriz. Llamé a mi esposa 3 veces, pero no contestó, probablemente dando clases. Le dejé mensaje diciendo que tenía junta tardía y llegaría después de las 20 horas. Llegué a la clínica Ruber Internacional a las 17:50. La recepcionista me hizo pasar directamente al consultorio del doctor Campos en el 3er piso.
Era un hombre de unos 62 años, cabello completamente blanco, gafas de marco grueso, expresión seria. Me indicó que me sentara en la silla frente a su escritorio de caoba oscura. «Señor Sánchez, lo que voy a decirle es difícil», comenzó, entrelazando sus dedos sobre la mesa. Su esposa vino hace 2 semanas solicitando atención prenatal. Cuando revisé su historial médico conjunto aquí en la clínica, encontré algo que me generó profunda preocupación. Abrió una carpeta manila y sacó varios documentos. «Usted estuvo aquí en noviembre de 2019 para estudios de fertilidad. ¿Lo recuerda?» «Vagamente», respondí. «Fueron años muy estresantes, todo se mezcla en mi memoria». «Los resultados fueron concluyentes, señor Sánchez». Giró uno de los papeles hacia mí. Vi mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, el logo de la clínica. «Usted tiene azoospermia completa causada por secuela de orquite bacteriana. 0 espermatozoides viables en 3 muestras consecutivas. Esterilidad masculina total e irreversible». Las palabras entraron a mis oídos, pero mi cerebro tardó varios segundos en procesarlas. ¿Qué significa eso exactamente? El médico me miró con una mezcla de compasión y incomodidad profesional. «Significa que usted es biológicamente incapaz de embarazar a una mujer desde hace al menos 5 años, posiblemente más. Es imposible médicamente que su esposa esté embarazada de usted». El consultorio comenzó a dar vueltas. Sentí náusea violenta subiendo por mi garganta. «Tiene que haber un error. Los laboratorios se equivocan. Quizás mezclaron mis muestras con las de otro paciente». Revisé personalmente los 3 análisis. Todos tienen su nombre, su número de identificación, sus datos biométricos. No hay error posible. Sacó otros documentos. «Además, aquí están los ultrasonidos de seguimiento que hicimos en enero y marzo de 2020, confirmando atrofia testicular severa bilateral. Las imágenes son inequívocas». Pero entonces, ¿por qué no me lo dijeron en ese momento? ¿Por qué no recuerdo que me explicaran esto? El doctor Campos suspiró pesadamente. Esa es precisamente la razón de mi llamada. Revisé las notas de mi colega que lo atendió entonces, el doctor Álvaro Prieto, quien se jubiló el año pasado. En sus anotaciones menciona que programó cita para darles los resultados a ambos, pero que solo asistió su esposa. Ella vino sola, escuchó el diagnóstico completo, firmó el acuse de recibo de los documentos y específicamente solicitó que no se le mencionara nada a usted, porque ella lo manejaría con cuidado en casa. Mi colega, ingenuamente, accedió pensando que ella quería protegerlo del impacto emocional. La habitación se estrechó a mi alrededor. «Espere, ¿está diciendo que Beatriz supo hace 4 años que yo era estéril y nunca me lo dijo?» «Exactamente. Y ahora ella está embarazada», lo cual plantea una pregunta obvia y devastadora. El médico se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz. «Señor Sánchez, yo no debería involucrarme en asuntos personales de mis pacientes, pero mi conciencia no me permite quedarme callado cuando veo un engaño de esta magnitud. ¿Quién le dijo a usted que su esposa está embarazada de usted?» No pude responder. Mi garganta se había cerrado completamente. Las imágenes de las últimas 3 semanas pasaron como película en mi mente. Beatriz llorando de felicidad, los planes para el bebé, su insistencia en ir sola a las citas, su nerviosismo cuando yo ofrecía acompañarla. «Le voy a dar copias certificadas de todos estos documentos», continuó el médico, metiendo papeles en un sobre manila. «Lo que haga con esta información es su decisión. Pero como profesional médico y como ser humano, sentí que usted tenía derecho a saber la verdad. Lo siento profundamente». Tomé el sobre con manos temblorosas. Salí del consultorio como zombi. Bajé en el ascensor sin registrar nada a mi alrededor. Llegué a mi coche en el estacionamiento subterráneo. Me senté detrás del volante sin encender el motor durante casi 40 minutos. Simplemente, mirando el sobre manila en el asiento del copiloto, como si fuera una bomba activada. Mi primer instinto fue llamar a Beatriz inmediatamente, gritarle, exigir explicaciones. Saqué mi teléfono, marqué su número. Mi dedo temblaba sobre el botón de llamada. Pero algo me detuvo.
Una voz fría y racional en algún rincón de mi mente susurró: «No, todavía no sabes cuán profundo es esto. Necesitas más información antes de mostrar tus cartas». Colgué sin llamar. Respiré profundo varias veces, tratando de controlar el temblor en mis manos. Si Beatriz me había mentido durante 4 años sobre mi esterilidad, si estaba embarazada de otro hombre y planeaba hacerme creer que era mío, entonces esto era más grande que una simple infidelidad. Esto era una conspiración calculada, fría, elaborada durante años. Y si era así de profundo, necesitaba saber exactamente con quién me estaba enfrentando antes de confrontarla. Porque la mujer que había vivido conmigo durante 23 años, aparentemente, nunca existió. Y yo necesitaba descubrir quién diablos era realmente la persona que dormía a mi lado cada noche. Encendí el motor y conduje a casa en piloto automático. Eran las 19:20 cuando llegué. Beatriz estaba en la cocina preparando pasta, tarareando una canción, acariciándose el vientre. Me miró con esa sonrisa radiante que ahora me producía náusea. «¿Cómo estuvo tu día, amor?», preguntó inocentemente. «Largo», respondí, forzando una sonrisa que dolía físicamente. «Muy largo. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de nuestro dormitorio, escuchando la respiración tranquila de Beatriz a mi lado. Ella dormía profundamente, una mano sobre su vientre, completamente relajada. Yo estaba rígido como tabla, cada músculo tenso, mi mente reproduciendo los últimos 4 años como si fueran archivos de video que nunca había visto correctamente hasta ahora. A las 4 de la madrugada me levanté sin hacer ruido, fui a mi oficina y cerré la puerta. Encendí la lámpara del escritorio y saqué mi agenda personal donde había guardado el sobre manila del Dr. Campos. Volví a leer cada documento, cada número, cada fecha. Azoospermia, desde 2019. Beatriz lo supo en enero de 2020. Hoy era diciembre de 2023. Casi 4 años de mentiras. Abrí mi portátil y empecé a revisar fotografías digitales, buscando algo, cualquier cosa que hubiera pasado por alto. Las imágenes familiares que antes me producían nostalgia, ahora me generaban náusea. Encontré una foto de julio de 2022, barbacoa en casa de mi hermano Andrés. Beatriz estaba junto a la parrilla, riendo con un grupo de personas. Y allí, demasiado cerca de ella, con su brazo casi rozando su hombro, estaba él, Ignacio Campos Ortega, profesor de educación física en el mismo instituto donde trabajaba mi esposa. Lo había visto en reuniones sociales al menos una docena de veces durante los últimos 3 años. Hombre de unos 50 años, deportista, siempre bronceado, sonrisa fácil. Mi cerebro había registrado su presencia constante en eventos familiares, pero nunca le había dado importancia. ¿Por qué lo haría? Eran colegas, era natural que se llevaran bien. Pero ahora, mirando esa foto con ojos diferentes, veía cosas que antes había ignorado. La forma en que él la miraba mientras ella hablaba. El ángulo de su cuerpo inclinado hacia ella. La familiaridad excesiva en cómo tocaba su codo al pasarle una copa. Amplié la imagen. Beatriz tenía esa sonrisa específica, la que yo pensaba que era solo para mí. Esa pequeña inclinación de cabeza, esos ojos brillantes. La estaba viendo con él. Busqué más fotografías. Navidad de 2022 en casa de los padres de Beatriz. Ahí estaba Ignacio otra vez, supuestamente invitado por otro profesor que era primo lejano de alguien. Excusa perfecta para estar presente. En la foto, Beatriz y él compartían una risa privada en la esquina del salón. Nadie más los miraba. Yo estaba al otro lado de la habitación, hablando con mi suegro sobre política, completamente ajeno. Cerré el portátil sintiendo bilis subiendo por mi garganta. Necesitaba aire. Salí al balcón en pijama a pesar del frío de diciembre. Madrid dormía abajo, luces tenues en edificios distantes. Respiré profundo varias veces, tratando de controlar la rabia que crecía en mi pecho como fuego. Los cursos pedagógicos de los sábados empezaron en marzo de 2023, hacía apenas 9 meses. Beatriz salía temprano,
Volvía al anochecer, siempre cansada, siempre con excusas perfectas sobre seminarios agotadores, talleres intensivos, dinámicas de grupo. Yo nunca cuestioné nada. ¿Por qué lo haría? Confiaba en ella completamente, pero ahora recordaba detalles pequeños que mi mente había archivado sin analizarlos. Un sábado de mayo, ella volvió a las 19:30 oliendo a colonia masculina diferente. No era mi perfume. Cuando le pregunté casualmente, dijo que habían tenido ejercicio de trabajo en equipo y que un compañero la había abrazado durante la actividad. Explicación perfecta. Yo sonreí y no volví a pensar en eso. Otro sábado de junio, la vi llegar desde el balcón. Se bajó de un coche gris oscuro que yo no reconocía, no del autobús que supuestamente tomaba. El conductor arrancó rápidamente antes de que yo pudiera ver su cara. Cuando le pregunté en la cena, dijo que una compañera le había dado aventón porque el autobús tardaba. Otra explicación razonable. Yo la creí sin dudar. Julio. La vi borrar mensajes de su teléfono una noche mientras yo fingía ver televisión. Deslizaba su dedo rápidamente, eliminando conversaciones completas. Cuando sintió mi mirada, sonrió y dijo que estaba limpiando spam de un grupo molesto de profesores. Yo asentí y volví mi atención a la pantalla. Agosto. Noté que había cambiado la contraseña de su móvil. Antes era la fecha de nuestro aniversario, 0803. Ahora era otra cosa. Cuando le pregunté despreocupadamente mientras desayunábamos, dijo que el banco le había recomendado cambiar todas sus claves por seguridad después de un intento de phishing. Lógico, sensato. No pensé más en eso. Septiembre. Encontré recibo de restaurante italiano caro en el bolsillo de su abrigo mientras lo llevaba a la tintorería. Cuenta para 2 personas. Total de 130 euros. Cuando le mencioné, dijo que había sido cena de despedida de una profesora que se jubilaba, que todos pusieron dinero. Le creí. Octubre. Su teléfono sonó a las 22:40 mientras ella estaba en la ducha. La pantalla mostró Nacho con emoji de balón de fútbol. Mensaje que decía, mañana mismo lugar, misma hora. Cuando salió del baño le comenté que le había llegado mensaje. Ella revisó tranquilamente y dijo que era sobre préstamo de material deportivo para clase conjunta. Yo no sospeché nada. Cada pieza individual era inocente. Cada explicación tenía sentido perfecto. Pero ahora, viendo el mosaico completo, la imagen era devastadoramente clara. No habían sido coincidencias. Había sido una operación de engaño sostenida, cuidadosa, calculada. Y yo había sido el idiota perfecto que se tragó cada mentira sin masticar. Volví a entrar a la oficina y abrí nuestros extractos bancarios online. Teníamos cuenta conjunta desde que nos casamos. Yo ganaba significativamente más como ingeniero, pero siempre mantuvimos finanzas compartidas por transparencia. O eso pensaba yo. Empecé a revisar movimientos de los últimos 18 meses. Ahí estaba. Cargo recurrente mensual de 650 euros a Academia Dante, curso italiano online. Se empezó en mayo de 2022, 18 meses atrás. Ella nunca mencionó estar aprendiendo italiano. Nunca la escuché practicar. Nunca vi materiales de estudio. Hice búsqueda rápida. Academia Dante no existía como entidad registrada en España. 650 euros mensuales por 18 meses, 11.700 euros. Casi 12.000 euros, que desaparecieron en pagos fantasmas, mientras yo trabajaba 70 horas semanales pensando que estábamos ahorrando para tratamientos de fertilidad que nunca funcionarían porque yo era estéril y ella lo sabía perfectamente. El sol empezaba a salir cuando finalmente cerré la computadora. Había pasado la noche entera revisando archivos de nuestra vida, desenterrando mentiras que estaban enterradas justo frente a mis ojos. Beatriz se despertaría en 1 hora. Desayunaríamos juntos como siempre. Ella me preguntaría sobre mis planes del día. Yo sonreiría y actuaría normal. Porque ahora entendía algo crucial. Si confrontaba prematuramente, ella negaría todo, destruiría evidencias, me haría parecer paranoico y celoso. Necesitaba más que memorias reinterpretadas y sospechas. Necesitaba pruebas concretas
irrefutables, documentadas. Necesitaba saber exactamente cuán profundo era el agujero antes de arrastrarla al fondo conmigo. Ignacio Campos Ortega. Ese nombre ahora estaba grabado en mi mente. Y antes de terminar esto, sabría exactamente qué papel jugaba él en la destrucción de mi matrimonio. El lunes siguiente llegué a la obra más temprano que nunca. A las 7 de la mañana estaba en mi oficina provisional del complejo residencial en Pozuelo, tomando café solo mientras observaba a los obreros preparar materiales para la jornada. Necesitaba distancia física de Beatriz para pensar con claridad. Necesitaba ayuda profesional. Llamé a Fernando Díaz, compañero ingeniero con quien había trabajado en proyectos de Valencia años atrás. Él había pasado por divorcio complicado en 2021, donde su ex esposa intentó ocultar bienes. Contestó al tercer tono. «Fernando, necesito nombre de tu investigador privado», dije sin preámbulos. Hubo silencio breve al otro lado. «¿Miguel? ¿Qué pasó? Prefiero no hablar por teléfono. Solo necesito el contacto». Me dio nombre y número de Rodrigo Santana, detective con oficina en Chamberí que había trabajado su caso. «Es discreto, eficiente y no hace preguntas innecesarias», dijo Fernando. «Cobra 200 euros por día más gastos, pero vale cada céntimo». Esa misma tarde, a las 18 horas, estaba sentado frente a Rodrigo en su oficina de la calle Alonso Cano. Era hombre de unos 45 años, complexión promedio. El tipo de persona que desaparece en multitudes. Perfecto para vigilancia. Le expliqué la situación sin dramatismos. Esposa embarazada, yo estéril desde hace años. Ella lo sabía y nunca me dijo. Sospechoso principal era colega suyo llamado Ignacio Campos Ortega. Le mostré fotos de ambos, dirección del instituto donde trabajaban, horarios aproximados. Necesito pruebas fotográficas de infidelidad, documentación de encuentros, seguimiento de movimientos, dije firmemente. Todo legal, todo admisible en corte si llega el caso. Rodrigo tomó notas en tablet sin levantar la vista. Tarifa estándar más anticipos para gastos de gasolina y equipo, mínimo una semana de vigilancia intensiva. Si hay algo, lo encontraré. Si no hay nada, se lo diré honestamente y le ahorraré dinero. Le pagué 3.000 euros en efectivo como anticipo. Nos dimos la mano. Una cosa más, agregué antes de irme. Mi esposa es inteligente. Si sospecha que la están vigilando, destruirá evidencias. Necesito máxima discreción. Señor Sánchez, llevo 15 años en este negocio. Nadie sabe que existo hasta que entrego el sobre con las fotos. Durante los siguientes 20 días, viví doble vida perfectamente calibrada. En casa era el esposo atento y emocionado por el embarazo. Preguntaba sobre las citas médicas de Beatriz, escuchaba sus planes para decorar la habitación del bebé, acariciaba su vientre antes de dormir, sintiendo repulsión interna mientras sonreía externamente. Ella no notó nada diferente. Yo siempre había sido bueno controlando mis emociones en situaciones de alta presión. Negociaciones difíciles con contratistas me habían entrenado para esto. Rodrigo me enviaba reportes diarios por correo cifrado desde cuenta anónima. El primer día confirmó identidades y rutinas básicas. Segundo día ubicó el vehículo de Ignacio, un Renault Megane gris metalizado, matrícula que anoté mentalmente. Tercer día lo siguió desde el instituto hasta cafetería en Moncloa, donde tomaron café durante hora y media, sentados muy cerca, manos rozándose sobre la mesa. El quinto día llegó la bomba. Rodrigo envió mensaje corto. Confirmado. Apartamento privado. Enviando coordenadas. Dirección en calle Príncipe de Vergara. Edificio antiguo sin portero. Tercer piso. Ignacio llegó primero a las 15:30. Beatriz llegó a las 16 horas exactas. Ese sábado que supuestamente tenía curso pedagógico. Entraron juntos. Salieron a las 19:10. Ella peinándose, él ajustándose la camisa. Las fotografías eran devastadoramente claras. Ignacio abriendo la puerta del edificio, Beatriz entrando detrás mirando alrededor nerviosamente, ambos saliendo horas después con esa expresión satisfecha inconfundible.
Rodrigo había capturado incluso el momento en que Ignacio se inclinaba para besarla rápidamente en los labios antes de separarse en direcciones opuestas. «Esto se repite cada sábado desde que comencé la vigilancia», escribió Rodrigo en su reporte. «Patrón consistente, mismo lugar, mismos horarios. Nivel de confort indica relación establecida, no affair nuevo». Guardé las fotos en carpeta encriptada de mi portátil. Todavía no era suficiente. Necesitaba más contexto, más profundidad. Necesitaba saber exactamente qué habían planificado. Esa noche, mientras Beatriz dormía profundamente a las 2 de la madrugada, tomé su teléfono móvil de la mesita de noche. Ella lo dejaba cargando con volumen alto por si llamaban del instituto. Conocía su nuevo patrón de desbloqueo porque la había observado discretamente durante días. Letra L, invertida empezando esquina superior derecha. Lo intenté conteniendo la respiración. Funcionó. Fui directo a WhatsApp. Las conversaciones recientes eran mundanas. Grupo de profesores, mensajes con su madre, chat con amigas. Pero noté que faltaba algo. No había conversación con nadie llamado Ignacio, Nacho o cualquier variación. Imposible si se veían cada semana, lo cual significaba que ella borraba esos chats sistemáticamente. Tomé fotos de la pantalla con mi propio móvil, mostrando conversaciones existentes como evidencia de acceso. Luego busqué en galería de fotos. Había álbum oculto en carpeta llamada Trabajo no borrar. Dentro, encontré selfies de ella y él en ese apartamento, en la cama, semidesnudos, sonriendo. Fechas en los metadatos: mayo, junio, julio de 2023. Meses de evidencia fotográfica que ella guardaba como trofeos. Fotografié cada imagen con mi teléfono, manos temblando de rabia contenida. Luego devolví todo exactamente como estaba y coloqué su móvil de vuelta en la mesita. Salí del dormitorio sin hacer ruido y me encerré en el baño. Vomité todo lo que tenía en el estómago. Al día siguiente, contacté a técnico forense que Rodrigo recomendó. Se llamaba Alberto Ruiz, especialista en recuperación de datos digitales. Le expliqué que necesitaba recuperar mensajes borrados del teléfono de mi esposa. Me dio software específico e instrucciones detalladas. Necesitará acceso físico al dispositivo durante al menos 30 minutos sin interrupciones, explicó Alberto. El programa extrae datos eliminados del caché y memoria residual. Legal siempre que el dispositivo esté bajo contrato familiar compartido, que es su caso. Esperé otra semana hasta que Beatriz tuviera junta pedagógica después de clases. Me dijo que llegaría a las 22 horas. Yo salí de la obra temprano, llegué a casa a las 18:30. Ella había dejado su teléfono cargando en el dormitorio. Llevó el móvil viejo de emergencia a la reunión. Conecté su smartphone a mi portátil y ejecuté el programa. La barra de progreso avanzaba lentamente mientras yo caminaba en círculos por la oficina, sudando frío. 38 minutos después, el programa completó extracción. Desconecté todo, devolví el teléfono a su lugar exacto. Esa noche, después de que Beatriz llegara y se durmiera, revisé los archivos recuperados. Miles de mensajes eliminados entre ella e Ignacio, mi amor, con emoji de corazón. Conversaciones que se remontaban hasta abril de 2022. Casi 2 años de comunicación constante. Leí durante horas, cada mensaje era puñalada, pero uno en particular me heló la sangre. Con fecha 9 de noviembre de 2023, 5 días antes de que ella me dijera que estaba embarazada. Ya está, amor. La prueba salió positiva. Voy a decirle hoy que es suyo. Miguel es tan ingenuo que se lo creerá sin dudar. Llevamos años intentando tener hijos. Esto va a atarlo a mí para siempre. Seguí leyendo los mensajes recuperados hasta que amaneció. No pude parar. Era como observar accidente automovilístico en cámara lenta, sabiendo que no podía hacer nada para detenerlo porque ya había sucedido. Cada conversación revelaba capas más profundas de traición que yo no había imaginado posibles. Encontré intercambio de mensajes con fecha 30 de agosto de 2022. Beatriz escribió: encontré algo en tu cajón del escritorio hoy mientras buscaba facturas. Análisis médicos viejos de la clínica Ruber. Dice que eres estéril desde hace años.
¿Por qué nunca me dijiste? Mi corazón dejó de latir por segundo completo. Ella había encontrado mis resultados médicos hace más de un año. Yo los guardaba en carpeta con documentos importantes. Nunca pensé que los buscaría. La respuesta que yo nunca escribí porque nunca supe de esos resultados ahora existía solo en los mensajes eliminados de otra persona. Pero lo peor vino después. Mensaje de Ignacio respondiendo: Amor, esto es terrible para ti, pero quizás es oportunidad para nosotros. Si quedas embarazada de mí, podemos hacerle creer que es suyo. Él nunca sabrá la diferencia. Estarías protegida económicamente y podríamos seguir viéndonos sin presión. Beatriz tardó 2 días en responder a esa sugerencia monstruosa. Finalmente escribió: es peligroso. ¿Y si pide prueba de paternidad eventualmente? No lo hará si tiene razones para creer que es imposible que sea de otro, respondió Ignacio. Has estado intentando tener hijos con él durante años. Todo el mundo lo sabe. Sería el milagro que ambos esperaban. Además, tú controlas la información. Puedes llevarlo a médicos que tú elijas, mostrarle solo lo que tú quieras. Hubo silencio de 1 semana en las conversaciones recuperadas. Luego, mensaje de Beatriz del 14 de septiembre. Estuve pensando mucho. Tienes razón, pero tiene que ser convincente. No podemos apresurarnos. Los siguientes meses de mensajes mostraban planificación meticulosa. Discutían mejores momentos para sus encuentros en el apartamento de Príncipe de Vergara para maximizar probabilidades de concepción. Beatriz investigó sobre ciclos de ovulación, suplementos de fertilidad, posiciones óptimas. Trataban el embarazo como proyecto empresarial que requerían ejecutar eficientemente. En octubre de 2023, cuando finalmente confirmó gestación, los mensajes cambiaron de tono. Ignacio escribió: felicidades, amor, pero recuerda que este bebé no puede existir oficialmente como mío. Tengo esposa e hijos. Mi reputación en el instituto se destruiría. Esto tiene que ser problema de Miguel, no mío. La respuesta de Beatriz me quitó el aire de los pulmones. Lo sé, no te preocupes. Tengo plan para eso también. En el 5º mes voy a simular aborto espontáneo. Diré que perdí el bebé por estrés o complicaciones naturales. Miguel va a estar devastado, se va a sentir culpable por trabajar tanto, va a querer cuidarme y protegerme emocionalmente. Eso nos mantendrá unidos por años mientras tú y yo seguimos con lo nuestro. Eventualmente puedo quedar embarazada de nuevo y repetir el ciclo. Él nunca sabrá. Tuve que levantarme de la silla y salir al balcón para no gritar. Las manos me temblaban tanto que casi dejé caer el portátil. Ella había planificado usar un embarazo falso no solo para atarme a la relación, sino para crear trauma emocional compartido que me mantendría controlado indefinidamente. No era solo infidelidad, era manipulación psicológica calculada a nivel sociopático. Ignacio respondió a ese mensaje con: eres brillante, así mantienes su dinero, su lealtad, y seguimos libres. Perfecto. Respiré profundo tratando de controlar la náusea. Había más. Los mensajes continuaban hasta apenas 1 semana atrás. Encontré conversación del 1 de diciembre donde Beatriz escribió: Miguel está actuando raro últimamente, más distante. Creo que trabaja demasiado, pero me preocupa que sospeche algo. Imposible, respondió Ignacio. Es demasiado confiado. Además, tiene demasiado orgullo masculino para admitir que su esposa podría engañarlo. Hombres como él prefieren vivir en negación que enfrentar verdades incómodas. Esa fue la gota que derramó el vaso. Me subestimaban completamente. Me veían como idiota útil cuya única función era proveer estabilidad económica mientras ellos se divertían a mis espaldas. Pensaban que yo era demasiado estúpido o demasiado orgulloso para ver la verdad, aunque estuviera frente a mis ojos. Imprimí cada mensaje relevante en la oficina de la obra al día siguiente. 300 páginas de conversaciones que documentaban no solo la infidelidad, sino la conspiración completa. Las guardé en caja fuerte que mantenía en mi oficina, junto con las fotografías de Rodrigo y los documentos médicos del doctor Campos. Pero todavía necesitaba una pieza más del rompecabezas. Necesitaba confirmar la parte financiera.
Esos pagos mensuales de 650 euros a la inexistente Academia Dante tenían que ir a alguna parte. Contacté a contador de la empresa, Ricardo Medina, hombre de 60 años que manejaba finanzas corporativas y personales de varios ejecutivos. Le expliqué que necesitaba rastrear pagos específicos de cuenta conjunta sin alertar a mi esposa. ¿Problemas matrimoniales?, preguntó directamente. Ricardo había visto muchos divorcios en su carrera. Digamos que necesito proteger mis activos antes de que sea demasiado tarde. Me ayudó a rastrear los pagos. La supuesta Academia Dante era en realidad transferencia mensual a cuenta personal registrada a nombre de Empresa Fachada, Servicios de Consultoría Educativa S.L. Investigación adicional mostró que esa empresa estaba registrada a nombre de Ignacio Campos Ortega. Beatriz le había estado pagando 650 euros mensuales durante 18 meses. 11.700 euros directamente de nuestra cuenta conjunta a la cuenta de su amante. Esencialmente, yo había estado financiando su affair sin saberlo. Ricardo, necesito que hagas algo más, dije durante nuestra reunión en su oficina de Gran Vía. Necesito trasladar todos mis activos individuales a cuentas separadas, herencia de mi padre, bonos de la empresa, ahorros prematrimoniales, todo lo que legalmente me pertenece solo a mí. ¿Cuándo? Ayer. Ricardo trabajó durante 3 días reorganizando mis finanzas. 180.000 euros de herencia paterna que estaban en cuenta conjunta fueron transferidos a cuenta nueva solo a mi nombre. Bonos corporativos por valor de 93.000 euros fueron reregistrados. Certificados de depósito, acciones, fondos de inversión. Todo lo que podía moverse legalmente sin requerir consentimiento conyugal fue movido. También cancelé todas las tarjetas de crédito suplementarias a nombre de Beatriz. Cambié beneficiaria de mi seguro de vida de ella a mi hermano Andrés. Actualicé mi testamento, removiéndola completamente. Si moría mañana, ella no recibiría ni un céntimo. Todo esto lo hice sin que ella notara nada, porque las operaciones fueron electrónicas y silenciosas. Seguía teniendo acceso a cuenta corriente conjunta que usábamos para gastos diarios, pero los activos significativos ahora estaban fuera de su alcance. El 28 de diciembre, exactamente 23 días después de la llamada del doctor Campos, tenía todo lo que necesitaba. Pruebas fotográficas de la infidelidad, documentación médica de mi esterilidad que ella conocía desde hace años, mensajes recuperados mostrando la conspiración completa, evidencia de transferencias financieras, activos protegidos. Ahora solo necesitaba el escenario perfecto para el confronto final. El 30 de diciembre llamé a Gonzalo Ramos Delgado, abogado especialista en derecho de familia que me había recomendado Ricardo. Su bufete estaba en Castellana, edificio moderno de cristal y acero. Llegué a las 9 de la mañana con maletín negro, conteniendo todas las pruebas que había recopilado durante el último mes. Gonzalo era hombre de 58 años, traje gris impecable, cabello plateado peinado hacia atrás. Tenía reputación de ser implacable, pero ético. Exactamente lo que necesitaba. Señor Sánchez, Fernando Díaz me adelantó que su caso era delicado, dijo estrechando mi mano con firmeza. Pero delicado puede significar muchas cosas. ¿Por qué no me cuenta exactamente qué tenemos aquí? Vacié el contenido del maletín sobre su escritorio. Documentos médicos probando mi esterilidad. Fotografías de Beatriz e Ignacio entrando y saliendo del apartamento. Impresiones de los mensajes recuperados detallando el plan del embarazo falso y el aborto simulado. Extractos bancarios mostrando las transferencias a la empresa fantasma de Ignacio. Todo organizado cronológicamente en carpetas etiquetadas. Gonzalo se puso las gafas de lectura y comenzó a revisar material metódicamente. No dijo nada durante 20 minutos. Solo leía, anotaba, movía documentos de una pila a otra. Finalmente se quitó las gafas y me miró con expresión que mezclaba profesionalismo e incredulidad. En 32 años ejerciendo derecho familiar, he visto muchas infidelidades, pero esto, señaló los mensajes impresos, esto es conspiración para fraude matrimonial,
con premeditación documentada. No solo le fue infiel, señor Sánchez, planificó usar trauma emocional falso como herramienta de control psicológico a largo plazo. Es suficiente para divorcio con causa justificada. Suficiente es quedarse corto. Con estas pruebas, podemos argumentar fraude, engaño malicioso, manipulación financiera. España permite divorcio exprés sin periodo de separación cuando hay causa grave demostrada. Esto califica. Además, puede solicitar compensación económica por daño emocional causado intencionalmente. ¿Cuánto tiempo tomará? Con pruebas así de sólidas, y si ella no lo contesta agresivamente, 4 a 5 meses desde presentación hasta sentencia final. Quizás menos si su abogado la aconseja aceptar términos. Quiero que empieces a preparar todo inmediatamente, pero no puedes presentar nada hasta que yo te dé la señal. Gonzalo asintió comprendiendo. ¿Planea confrontarla primero? De manera muy específica. Necesito que estés presente cuando suceda, junto con un tabelión y otro abogado neutral como testigo. ¿Confronto público? En cierto sentido. Quiero que sea irrefutable, presenciado, documentado, sin posibilidad de negación posterior o manipulación de narrativa. Pasamos las siguientes 3 horas estructurando la estrategia legal. Gonzalo redactaría demanda de divorcio completa con 87 páginas, incluyendo todas las pruebas como anexos. Prepararíamos acuerdo de liquidación de bienes favorable a mí, basado en el engaño comprobado. Solicitaríamos que ella pagara multa compensatoria de 9.800 euros por fraude emocional, cantidad calculada para ser significativa, pero no tan alta que un juez la considerara punitiva excesiva. El apartamento de 380.000 euros en Chamartín, ¿cuándo lo adquirió? Preguntó Gonzalo revisando escrituras. Marzo de 2018, 2 años antes de casarnos. Está solo a mi nombre, herencia parcial de mi padre. Entonces es bien privativo, no ganancial. Ella no tiene derecho legal sobre él. Eso simplifica las cosas considerablemente. También revisamos cada activo, muebles, vehículos, cuentas de ahorro. El coche era de 2020, técnicamente bien ganancial pero de valor modesto. Podía quedárselo. Los muebles se dividirían equitativamente. Lo importante era proteger el apartamento y los activos financieros significativos que ya había movido. Una pregunta incómoda, señor Sánchez, dijo Gonzalo cerrando su portátil. ¿Ella está realmente embarazada? ¿O es eso también parte de la mentira? Está embarazada. Las fechas coinciden con sus encuentros con Ignacio, pero no es mi hijo biológicamente. Los mensajes lo confirman. ¿Y el tal Ignacio? ¿Planea incluirlo en acciones legales? Él tendrá sus propias consecuencias, pero mi enfoque principal es Beatriz. Ella fue quien me engañó durante años. Él solo fue el instrumento. Salí del bufete de Gonzalo a las 13 horas con plan completamente estructurado. Siguiente paso era preparar el escenario para el confronto. Necesitaba lugar neutral, semipúblico, donde ella no pudiera hacer escena dramática ni escapar fácilmente. Restaurante elegante era perfecto. Reservé mesa privada en restaurante Alabaster para el 9 de enero, miércoles tranquilo después de festividades navideñas. Sala separada con capacidad para 8 personas, 200 euros por comensal. Ambiente refinado donde gritar o llorar sería socialmente inaceptable. Le dije al gerente que era cena de negocios importante y que necesitaba privacidad absoluta. Durante esos días mantuve la farsa en casa con precisión quirúrgica. Era fin de año, época de celebraciones familiares. Pasamos Nochevieja con mis padres en Segovia. Beatriz estuvo radiante toda la noche, presumiendo su embarazo con parientes, aceptando felicitaciones, planeando futuros cumpleaños familiares con el bebé. Yo sonreía, asentía, brindaba por el futuro. En la cena, mi madre me abrazó emocionada. Finalmente vas a ser padre, Miguel. Sabía que sucedería cuando tenía que suceder. Sí, mamá, respondí sintiendo veneno en cada palabra. Todo sucede en su momento. El 2 de enero, Beatriz y yo cenamos solos en casa. Ella preparó cordero asado, mi plato favorito. Pusimos música suave. Hablamos sobre nombres para el bebé.
Ella sugirió Mateo para niño, Sofía para niña. Yo dije que me gustaban ambos nombres. Ella tomó mi mano sobre la mesa, entrelazando dedos. Sé que no he sido perfecta estos años, dijo suavemente. Sé que a veces me pongo ansiosa o irritable, pero quiero que sepas que te amo, Miguel, y este bebé va a ser lo mejor que nos ha pasado. Miré sus ojos castaños, buscando algún rastro de culpa o remordimiento. No había nada, solo actuación perfecta. O quizás ella realmente creía su propia mentira a esas alturas. Quizás se había convencido de que lo que hacía era justificable de alguna manera retorcida. Yo también te amo, mentí sin pestañear. Y tienes razón, este bebé va a cambiarlo todo. El 8 de enero por la noche le dije que había reservado cena especial para el día siguiente. Celebración por el embarazo, expliqué. Lugar elegante, solo nosotros dos. Quiero que sea noche memorable. Ella sonrió encantada. ¿Restaurante Alabaster? Siempre he querido ir ahí. ¿Cómo conseguiste reserva? Normalmente están llenos con meses de anticipación. Tengo contactos, dije simplemente. Ponte tu vestido azul, el que te compré para nuestro aniversario. Quiero que te veas espectacular. Esa noche, mientras ella dormía, revisé por última vez todos los documentos en la caja fuerte de mi oficina. Todo estaba listo. Gonzalo vendría con Marta Silva, abogada neutral que actuaría como testigo imparcial. Antonio Ferrer, tabelión certificado, documentaría todo oficialmente. Rodrigo Santana contactaría a Ignacio con pretexto falso para traerlo al restaurante 30 minutos después de nuestro inicio. Mañana, la vida de Beatriz colapsaría completamente. Y yo estaría ahí, calmado y controlado, viendo cómo se desmoronaba el castillo de mentiras que había construido sobre los cimientos de mi confianza destruida. El 9 de enero amaneció con cielo despejado sobre Madrid. Temperatura de 8 grados, sol invernal brillando sobre asfalto húmedo de lluvia nocturna. Día perfecto para destruir una vida construida sobre mentiras. Me vestí con traje oscuro, camisa blanca, corbata azul marino, el mismo atuendo que usaba para presentaciones importantes ante inversores. Necesitaba proyectar control absoluto. Beatriz pasó 2 horas arreglándose, probándose 3 vestidos diferentes antes de decidirse por el azul que yo había sugerido. Se maquilló cuidadosamente, se rizó el cabello, se puso los pendientes de perlas que le regalé en nuestro 10º aniversario. «¿Cómo me veo?», preguntó girando frente al espejo del dormitorio. «Perfecta», respondí. Y era verdad, se veía hermosa, lo cual hacía todo esto infinitamente más doloroso y simultáneamente más satisfactorio. Llegamos al restaurante Alabaster a las 20 horas exactas. Edificio histórico cerca de Plaza de Colón, fachada de piedra del siglo XIX, interior renovado con elegancia moderna. El maître nos condujo por escalera de mármol hasta sala privada en 2º piso. Beatriz caminaba delante de mí emocionada, comentando sobre la decoración, las lámparas de cristal, el servicio impecable. Abrió la puerta de la sala esperando mesa romántica para 2. Se congeló completamente cuando vio a 3 personas ya sentadas esperando. Gonzalo Ramos estaba a la izquierda, traje gris, maletín de cuero sobre la mesa. Marta Silva, abogada de unos 45 años con traje sastre negro, estaba frente a él. Antonio Ferrer, tabelión con barba gris y gafas redondas, ocupaba la cabecera con laptop abierta y grabadora digital visible. Miguel. «¿Qué es esto?». Beatriz se volteó hacia mí, confusión mezclada con alarma creciendo en su rostro. «¿Quiénes son estas personas?». «Siéntate, por favor», dije con voz calmada, señalando la silla vacía junto a mí. «Te prometo que todo se va a explicar». «No entiendo. Dijiste que era cena especial. ¿Por qué hay abogados aquí? ¿Es algo del trabajo?». «Beatriz, siéntate». Esta vez mi tono no admitía discusión. Ella obedeció lentamente, dejando su bolso en el respaldo de la silla, mirando alrededor como animal acorralado buscando salida. Gonzalo habló primero, voz profesional y neutral. «Señora Herrera, mi nombre es Gonzalo Ramos Delgado, abogado especializado en derecho de familia. Ella es Marta Silva, colega actuando como testigo imparcial,
y él es Antonio Ferrer, notario certificado. Estamos aquí esta noche porque su esposo ha solicitado reunión formal para discutir asuntos graves relacionados con su matrimonio. Todo lo que se diga será grabado y certificado legalmente. El color desapareció del rostro de Beatriz. ¿Matrimonio? ¿De qué están hablando? Miguel, ¿qué es todo esto? Abrí el maletín que había traído y saqué la primera carpeta. Dentro estaban los documentos médicos del doctor Héctor Campos. Los coloqué sobre la mesa frente a ella. Estos son resultados de análisis de fertilidad realizados en noviembre de 2019 en la clínica Ruber Internacional. Comencé manteniendo tono uniforme, casi clínico. Como puedes ver, confirman azospermia completa. Esterilidad masculina total e irreversible, fechados hace 5 años. Beatriz tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas, las cifras, los sellos oficiales. Yo no sabía... Eso sería cierto, interrumpí suavemente. Excepto por esto. Saqué segunda carpeta. Acuse de recibo firmado por ti en enero de 2020, donde confirmaste haber recibido copia completa de estos resultados. El doctor, Álvaro Prieto, quien se jubiló el año pasado, documentó que viniste sola a recibir el diagnóstico y específicamente pediste que no me lo mencionaran porque lo manejarías tú misma con cuidado. Ella abrió la boca, pero no salieron palabras. Solo sonido ahogado, respiración acelerada. Durante 4 años, continué, mi voz manteniéndose firme aunque sentía temblor interno. Supiste que yo era biológicamente incapaz de embarazarte. 4 años en los que seguimos intentando tener hijos, mientras tú sabías perfectamente que era imposible. Miguel, yo puedo explicar, empezó ella, pero Gonzalo levantó la mano cortésmente. Señora Herrera, le sugiero que escuche todo antes de responder. Hay más. Saqué tercera carpeta, fotografías a color de 8 por 10 centímetros. Beatriz entrando al edificio de Príncipe de Vergara. Beatriz saliendo horas después con Ignacio. Ignacio besándola rápidamente en los labios en la esquina. Fechas estampadas en cada imagen. Octubre, noviembre, diciembre de 2023. Ella miró las fotos como si fueran serpientes venenosas. Esto no es lo que parece, ¿no? Abrí cuarta carpeta, la más gruesa. Entonces quizás puedas explicar estos mensajes de WhatsApp recuperados entre tú e Ignacio Campos Ortega. Conversaciones eliminadas sistemáticamente de tu teléfono durante los últimos 2 años. Empecé a leer en voz alta, despacio, dejando que cada palabra cayera como martillo sobre yunque. Ya está, amor. La prueba salió positiva. Voy a decirle hoy que es suyo. Miguel es tan ingenuo que se lo creerá sin dudar. Llevamos años intentando tener hijos. Esto va a atarlo a mí para siempre. Beatriz comenzó a llorar, lágrimas corriendo por maquillaje cuidadosamente aplicado. No, por favor. Seguí leyendo, impasible. En el 5º mes voy a simular aborto espontáneo. Diré que perdí el bebé por estrés o complicaciones naturales. Miguel va a estar devastado. Se va a sentir culpable por trabajar tanto. Va a querer cuidarme y protegerme emocionalmente. Basta. Por favor. Basta, sollozó ella, cubriéndose el rostro con ambas manos. ¿Quieres que pare?, pregunté, mi voz finalmente mostrando filo de acero. Muy bien. Entonces admite todo ahora, frente a estos testigos. Admite que has estado teniendo affair con Ignacio Campos durante 2 años. Admite que quedaste embarazada intencionalmente de él. Admite que planificabas simular aborto para mantenerme controlado emocionalmente. Admite que me has mentido, manipulado y robado durante años. Marta Silva deslizó caja de pañuelos hacia Beatriz sin decir palabra. El silencio en la sala era absoluto, excepto por sollozos entrecortados de mi esposa. Finalmente, abrí la última carpeta. Extractos bancarios marcando transferencias mensuales a Servicios de Consultoría Educativa S.L., empresa registrada a nombre de Ignacio. 11.700 euros, dije, de nuestra cuenta conjunta directamente a su cuenta. Esencialmente,
Yo he estado financiando tu traición con mi propio dinero. Antonio Ferrer tecleaba silenciosamente en su laptop, documentando cada revelación, cada reacción. La grabadora digital parpadeaba luz roja constante. Beatriz levantó su rostro devastado, máscara de rímel corrido. Miguel, por favor, déjame explicar. No fue así. Entonces dime, respondí cruzando brazos. Explícame cómo fue, porque desde donde estoy sentado parece bastante claro. Pero antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Mensaje de Rodrigo Santana. En camino. 5 minutos. Sonreí por primera vez en toda la noche. Antes de que expliques, creo que deberíamos esperar a una persona más. Alguien que tiene tanto que ver con esta historia como tú. Los 5 minutos más largos de mi vida transcurrieron en silencio pesado. Beatriz lloraba silenciosamente, limpiándose el rostro con pañuelos que se deshacían en sus manos temblorosas. Gonzalo revisaba documentos adicionales con expresión imperturbable. Marta Silva tomaba notas en tablet. Antonio Ferrer verificaba niveles de grabación. Yo simplemente esperaba, observando a mi esposa derrumbarse lentamente como edificio, con cimientos podridos. La puerta de la sala privada se abrió. Un camarero joven entró disculpándose. Perdón por interrumpir, señores. Hay un caballero abajo preguntando por el señor Sánchez. Dice que tiene cita urgente sobre asunto del Instituto Velázquez. Dile que suba, por favor. Respondí sin apartar la mirada de Beatriz. Ella se había congelado al escuchar Instituto Velázquez. Sus ojos se abrieron enormemente, comprendiendo lo que estaba a punto de suceder. No, susurró ella. Miguel, no. Por favor, no hagas esto. ¿Hacer qué, Beatriz? ¿Confrontar al padre de tu hijo? ¿Al hombre con quien has estado acostándote durante 2 años en apartamento que él paga con mi dinero? ¿Por qué no debería hacerlo? Pasos resonaron en el pasillo exterior. La puerta se abrió completamente. Ignacio Campos Ortega entró con expresión confundida. Camisa azul clara, pantalones beige, chaqueta de cuero marrón sobre el brazo. Sus ojos barrieron la habitación, registrando primero a los desconocidos, luego a mí, finalmente a Beatriz, llorando en su silla. Su rostro pasó de confusión a comprensión, a pánico puro en 3 segundos exactos. ¿Qué? Beatriz, ¿qué está pasando aquí? Su voz salió estrangulada, aguda. Señor Campos, qué bueno que pudo venir, dije con cortesía helada. Por favor, tome asiento. Estábamos justamente hablando sobre usted. Intentó retroceder hacia la puerta, pero Rodrigo Santana apareció detrás bloqueando la salida, brazos cruzados, expresión neutral. Ignacio no tenía escape físico. Tampoco tendría escape emocional o moral. Yo tengo que irme, me llamaron por error. No sé qué es esto. Siéntate, Ignacio. Mi voz cortó el aire como cuchillo. No fue sugerencia, fue orden. Algo en mi tono lo hizo obedecer automáticamente, cayendo en silla vacía junto a Beatriz. Ella no lo miraba, mantenía la vista clavada en la mesa, sollozando. Gonzalo tomó la palabra con profesionalismo implacable. Señor Campos, soy Gonzalo Ramos, abogado. Esta es reunión formal documentada por notario. Le sugiero que responda honestamente a las preguntas que se le harán. Cualquier mentira quedará registrada y puede usarse legalmente en su contra. El color abandonó el rostro de Ignacio. No tengo que responder nada. No tienen derecho. Tienes razón, interrumpí desplegando nuevas fotografías sobre la mesa. Fotos de él y Beatriz en el apartamento, entrando juntos, besándose, saliendo, ajustándose ropa. No tienes que responder nada. Las imágenes hablan por sí mismas. Pero tengo curiosidad sobre algo. ¿Cuándo planeabas decirle a tu esposa sobre tu hijo? Ignacio abrió y cerró la boca como pez fuera del agua. Nosotros, eso no es tu hijo? Saqué impresión del mensaje donde Beatriz confirmaba el embarazo. Porque aquí tu novia dice claramente que está embarazada de ti. ¿O acaso tienes tantas amantes que ya no recuerdas cuál quedó preñada? ¡Cállate!, explotó finalmente, golpeando la mesa con palma abierta. Los vasos de agua temblaron.
No sabes nada. Tú trabajabas todo el tiempo, la dejabas sola. Ella necesitaba atención. Ah, entonces es mi culpa, dije con calma venenosa. Trabajar 70 horas semanales para mantener hogar, pagar hipoteca, cubrir gastos de tratamientos de fertilidad inútiles. Todo eso justifica que te acostaras con mi esposa durante 2 años y la embarazaras intencionalmente. No fue intencional, gritó Ignacio perdiendo completamente el control. Fue accidente. Ella dijo que tomaba píldoras. Beatriz finalmente levantó la cabeza, mirándolo con horror absoluto. ¿Qué acabas de decir? Ups, dije con sonrisa fría. Parece que tu cómplice acaba de contradecir tu historia, Beatriz, porque según los mensajes que leí, el embarazo fue planificado meticulosamente. Calculaste ovulación, tomaste suplementos, coordinaste encuentros específicos para maximizar probabilidades de concepción. Ignacio se volvió hacia Beatriz, realmente viéndola por primera vez. ¿Planificaste esto? ¿Me usaste para quedar embarazada intencionalmente? Dijiste que querías estar conmigo. Dijiste que me amabas, sollozó ella. Necesitaba asegurarme de que no me abandonarías. Yo tengo esposa, tengo 2 hijos. Nunca dije que dejaría a mi familia. Ignacio se puso de pie bruscamente, tirando su silla hacia atrás. Esto fue solo... Era solo diversión. No era serio. ¿Cómo pudiste pensar... ¿Diversión? La voz de Beatriz subió una octava completa. 2 años de mensajes diarios, de planes juntos, de decirme que yo era especial. ¿Todo era solo diversión? Sí, obviamente. Ignacio caminaba en círculos como animal enjaulado. Eres casada, yo soy casado. ¿Qué pensabas que pasaría? Observé el espectáculo con fascinación mórbida. Se estaban destruyendo mutuamente sin que yo tuviera que hacer nada más. Antonio Ferrer grababa cada palabra, cada acusación, cada admisión involuntaria. Material perfecto para procedimientos legales futuros. Marta Silva habló por primera vez, voz calmada y clínica. Para registro oficial, ambos han admitido frente a testigos certificados haber mantenido relación extramarital durante aproximadamente 2 años, que resultó en embarazo. ¿Es correcto? Ninguno respondió. No necesitaban hacerlo. Sus caras lo decían todo. Tengo una pregunta más, dije levantándome lentamente. Me acerqué a Ignacio hasta estar a 30 centímetros de su rostro. Podía oler su colonia barata, ver sudor formándose en su frente. Los 11.700 euros que Beatriz te transfirió durante 18 meses desde nuestra cuenta conjunta. ¿En qué los gastaste? ¿Pagaste el apartamento donde la acogías? ¿Regalos? ¿Cenas románticas? Ignacio no respondió, pero su silencio era admisión suficiente. Entiendo, dije regresando a mi asiento. Entonces no solo me robaste a mi esposa, también hiciste que yo pagara por el privilegio de ser cornudo. Miguel, por favor. Beatriz extendió su mano hacia mí a través de la mesa. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Yo puedo abortar. Podemos empezar de nuevo. Por favor, amor. Aparté mi mano como si su toque quemara. No me llames amor. Perdiste ese derecho el día que decidiste convertir nuestro matrimonio en farsa elaborada para tu beneficio económico y emocional. Ignacio ya estaba retrocediendo hacia la puerta. Yo tengo que irme. Esto no tiene nada que ver conmigo. Es problema de ustedes. Corre, dije sin mirarlo. Huye como cobarde que eres. Pero tu esposa ya recibió paquete anónimo esta tarde con copias de todas estas fotos, y el director del Instituto Velázquez recibirá otro mañana por la mañana. Así que aunque huyas de esta habitación, no podrás huir de las consecuencias. Ignacio palideció hasta parecer cadáver. Giró sin decir más palabra y prácticamente corrió hacia la salida, tropezando con su propia chaqueta. Rodrigo lo dejó pasar con sonrisa satisfecha. Beatriz se desplomó completamente, cabeza entre brazos sobre la mesa, llorando de manera descontrolada. Sus hombros temblaban violentamente. Todo su mundo construido sobre mentiras se había colapsado en menos de 1 hora. Gonzalo sacó documento notariado. Señor Sánchez, ¿desea proceder con solicitud de divorcio inmediato? Miré a la mujer que había sido mi esposa durante 23 años.
la mujer con quien construí vida, compartí cama, soñé futuro. Ahora solo veía extraña, patética, que había jugado conmigo como si fuera pieza de ajedrez movible a conveniencia. Sí, respondí sin emoción alguna. Procede. Gonzalo presentó la demanda de divorcio en el juzgado de primera instancia número 47 de Madrid el 11 de enero, exactamente 2 días después del confronto en el restaurante. 87 páginas de documentación legal con todos los anexos, pruebas médicas, fotografías, mensajes recuperados, extractos bancarios, declaraciones notariadas. Caso más sólido que había visto en su carrera. Beatriz contrató a Marta Silva como su representante legal después de que 3 abogados diferentes rechazaran su caso al revisar las pruebas. Marta aceptó principalmente por profesionalismo, no porque creyera tener alguna posibilidad de ganar. En nuestra primera reunión formal en el despacho de Gonzalo el 19 de enero, Marta fue brutalmente honesta con su clienta. «Señora Herrera, voy a ser directa», dijo Marta revisando carpetas. «No tiene defensa legal viable. Las pruebas son irrefutables. La grabación notariada del confronto incluye admisiones explícitas, tanto suyas como del señor Campos. Mi consejo profesional es aceptar los términos propuestos y evitar juicio prolongado, que solo aumentará costos legales sin cambiar el resultado final». Beatriz, sentada, pálida y demacrada, apenas asintió. Había perdido 5 kilos en 10 días. Círculos oscuros bajo sus ojos mostraban noches sin dormir. Ya no era la mujer radiante que había sido semanas atrás. Era sombra rota de lo que fue. Los términos eran claros y no negociables. Yo conservaba el apartamento de 380.000 euros en Chamartín, por ser bien privativo adquirido antes del matrimonio con herencia paterna. Los muebles se dividirían equitativamente, cada quien tomando lo que necesitara para establecer hogares separados. El coche Seat León de 2020, valorado en 12.000 euros, sería para ella como gesto de generosidad mínima. La cuenta de ahorros conjunta con 23.000 euros se dividiría 50-50. Pero ella debía pagarme multa compensatoria de 9.800 euros por fraude emocional comprobado, cantidad que Gonzalo había calculado basándose en precedentes legales españoles donde engaño deliberado justificaba compensación económica. Básicamente, explicó Gonzalo durante reunión privada conmigo, recibirá 11.500 de la división de ahorros, pagará 9.800 de multa, quedándose con 1.700 netos más el vehículo. Considerando la magnitud del engaño, es generoso. No quiero arruinarla completamente, respondí mirando Madrid a través de ventana del bufete. Solo quiero justicia proporcional. El proceso avanzó con rapidez inusitada. Cuando hay causa grave demostrada y ambas partes no contestan agresivamente, sistema judicial español puede moverse sorprendentemente rápido. Primera audiencia preliminar fue el 3 de febrero. Jueza. Carmen Beltrán revisó documentación durante 15 minutos antes de hablar. En 30 años presidiendo casos familiares, raramente he visto evidencias tan contundentes, dijo quitándose las gafas. Señora Herrera, ¿tiene algo que decir en su defensa? Beatriz negó con la cabeza silenciosamente, lágrimas corriendo por mejillas. Entonces declaro procedente el divorcio, con causa justificada por infidelidad comprobada y fraude matrimonial. Se acepta propuesta de división de bienes presentada por el demandante. Sentencia final en 90 días después de período legal obligatorio. 3 meses. Nuestro matrimonio de 23 años se disolvería oficialmente en 3 meses. Pero las consecuencias no fueron solo legales, fueron devastadoramente sociales. El paquete anónimo que envié a la esposa de Ignacio contenía selección cuidadosa de fotografías y mensajes impresos. Ella, Claudia Núñez, profesora de matemáticas en instituto diferente, presentó demanda de separación inmediata. Pero su proceso fue mucho más agresivo que el mío. Contrató abogado especializado en litigios hostiles que destrozó a Ignacio financieramente. Claudia obtuvo custodia principal de sus 2 hijos, niño de 14 años y niña de 11. Ignacio
quedó reducido a visitas cada 15 días bajo supervisión de servicios sociales, porque Claudia argumentó exitosamente inestabilidad emocional y moral. Además, debía pagar pensión alimenticia de 1.200 euros mensuales, casi la mitad de su salario como profesor. El director del Instituto Velázquez recibió su paquete anónimo el 10 de enero. Copias de las mismas fotografías, más contexto sobre relación entre dos profesores empleados en su centro. Aunque adulterio entre colegas no era técnicamente causa de despido en España, código ético del instituto era claro sobre comportamiento que dañara reputación institucional. Beatriz fue llamada a reunión con dirección el 17 de enero. Le ofrecieron opción: renunciar voluntariamente con carta de recomendación neutral o enfrentar investigación administrativa completa que terminaría en despido por causa justificada sin referencias futuras. No era realmente opción. Firmó su renuncia el 24 de enero, efectiva al final del año escolar. Le dieron 2 meses para encontrar nuevo empleo mientras completaba obligaciones contractuales. Pero buscar trabajo en educación sin referencias sólidas de empleador anterior era casi imposible en Madrid, donde todos los directores se conocían entre sí. Ignacio enfrentó destino similar, pero peor. Padres de alumnos habían descubierto escándalo a través de rumores entre profesores. Iniciaron petición formal exigiendo su remoción por comportamiento inmoral incompatible con educación de menores. 230 firmas. El director no tuvo opción. Ignacio fue suspendido con investigación administrativa en curso, probablemente terminando en despido en semanas. Recibí estas actualizaciones a través de contactos indirectos, no porque las buscara activamente. Madrid es grande, pero círculos profesionales son pequeños. Las noticias viajan. Entretanto, yo continué trabajando normalmente. El complejo residencial en Pozuelo estaba entrando en fase crítica de acabados. Necesitaba supervisión constante. El trabajo era refugio perfecto, lugar donde podía enfocar mente en problemas concretos, con soluciones tangibles. Calcular cargas estructurales, revisar instalaciones eléctricas, coordinar contratistas, cosas que tenían sentido, que seguían reglas predecibles. El 5 de mayo, sentencia de divorcio fue oficialmente ratificada. Matrimonio disuelto. Bienes divididos según acordado. Beatriz tendría que pagar los 9.800 euros en 3 cuotas mensuales de 3.266 euros cada una. Primer pago vencía 15 de junio. Firmamos documentos finales en oficina notarial sin mirarnos directamente. Ella estaba visiblemente embarazada ahora, casi 6 meses. Vientre prominente bajo vestido holgado negro. Según supe después por terceros, Ignacio no había vuelto a contactarla. No asistiría al nacimiento. No reconocería paternidad legalmente. El niño sería hijo de madre soltera oficialmente. Salí de la notaría sintiendo mezcla extraña de alivio y vacío. Justicia había sido servida completamente. Ella había perdido matrimonio, trabajo, estabilidad económica, reputación. Yo había recuperado mi dignidad y mi libertad, pero 23 años no desaparecen con firma en documento legal. Los recuerdos permanecen, las cicatrices quedan, y la pregunta que me perseguiría durante meses: ¿en qué momento exacto la mujer que amé se convirtió en extraña que me traicionó tan calculadamente? La oferta llegó 3 semanas después de firmado el divorcio. Email corporativo del director regional en Barcelona. Expansión de operaciones en Cataluña requería ingeniero senior con experiencia en proyectos residenciales complejos. Salario base más 18.000 euros anuales que mi posición actual. Apartamento corporativo incluido durante primer año. Incorporación inmediata si aceptaba. No lo pensé 2 veces. Respondí afirmativamente esa misma tarde. Mi jefe inmediato en Madrid intentó retenerme ofreciendo contraoferta, pero rechacé cortésmente. No se trataba solo de dinero. Necesitaba distancia geográfica, separación física completa de todo lo que me recordara los últimos 23 años. El 27 de mayo, empaqué mi vida en 18 cajas de cartón. Muebles los vendí casi todos.
El apartamento de Chamartín lo puse en alquiler a través de agencia inmobiliaria, generando ingreso pasivo de 1.400 euros mensuales. No quería venderlo todavía. Era patrimonio sólido, inversión segura. Algún día quizás volvería, pero no ahora. Barcelona me recibió con cielo azul mediterráneo y brisa salada. El apartamento corporativo estaba en diagonal, 10º piso con balcón amplio, mirando hacia Sagrada Familia en la distancia. Edificio moderno, gimnasio en planta baja, vecinos que no conocían mi historia. Aquí era simplemente Miguel Sánchez, ingeniero trasladado por trabajo. Nadie sabía sobre Beatriz, sobre Ignacio, sobre el embarazo que no era mío. El primer mes fue proceso de ajuste intenso. Nuevo equipo de trabajo, proyectos diferentes, ciudad desconocida. Trabajaba 12 horas diarias intencionalmente, llenando cada minuto libre con tareas, revisiones, reuniones. Cualquier cosa para no quedarme quieto pensando. En movimiento constante, no había espacio para memoria o dolor. Cambié mi número telefónico. No di el nuevo a nadie de Madrid, excepto mi hermano Andrés y mis padres, con instrucción específica. Bajo ninguna circunstancia, compartir esta información con Beatriz o cualquier persona asociada a ella. Pero ella encontró formas de contactarme. El primer intento llegó el 10 de junio. Email desde cuenta que yo no conocía, probablemente creada específicamente para esto, porque había bloqueado su dirección antigua en todos mis dispositivos. Miguel, por favor. Necesito hablar contigo. El bebé viene en agosto y no tengo recursos. No puedo conseguir trabajo, nadie me contrata. Los ahorros se acabaron, por favor, solo escúchame. Borré el mensaje sin responder. Segundo intento fue a través de LinkedIn 3 días después. Solicitud de conexión con mensaje adjunto. Miguel, sé que estás enojado, pero el bebé no tiene culpa de nuestros errores. Necesita pañales, ropa, pediatra. Por favor, piensa en él. Rechacé la solicitud y configuré perfil como privado. Tercer intento fue más elaborado. Mi madre me llamó el 22 de junio, voz tensa. Miguel, Beatriz vino a casa hoy. Está muy embarazada, se veía terrible. Dice que necesita hablar contigo urgentemente sobre gastos médicos del bebé. Mamá, interrumpí firmemente. Ese bebé no es mío, ella lo sabe, yo lo sé, tú lo sabes. No es mi responsabilidad financiera ni emocional. Pero hijo, es un niño inocente. Es hijo de Ignacio Campos, su amante durante 2 años. Él es el responsable, no yo. Y si él no quiere asumir, ese es problema entre ellos dos. Yo ya pagué suficiente por esta farsa. Hubo silencio largo al otro lado. Finalmente, mi madre suspiró. Entiendo. Solo parecía tan desesperada. Debió pensar en eso antes de planificar embarazarse de otro hombre mientras seguía casada conmigo. No volví a recibir llamadas de mi madre sobre el tema, pero los intentos de Beatriz continuaron por otras vías. Julio trajo mensaje a través de Gonzalo Ramos. Beatriz había contactado a mi abogado solicitando reunión para discutir arreglo amistoso de manutención voluntaria del menor. Gonzalo rechazó automáticamente, recordándole por escrito que yo no tenía obligación legal alguna hacia niño que biológicamente no era mío y que cualquier contacto futuro sería considerado acoso. En agosto recibí carta certificada en mi oficina de Barcelona. Remitente era Beatriz Herrera Costa. La secretaria me la entregó preguntando si debía abrirla. Le dije que la destruyera sin abrir. Ella obedeció metiendo el sobre directamente en trituradora de papel. Por terceros me enteré que el bebé nació el 17 de agosto. Niño sano de 3 kilos 400 gramos. Beatriz lo llamó Mateo, el nombre que habíamos discutido meses atrás, cuando todavía creía en la mentira. Ese detalle me produjo mezcla de rabia y tristeza profunda. Incluso en esto, ella trataba de mantener alguna conexión fantasma conmigo. Ignacio nunca visitó el hospital, nunca firmó reconocimiento de paternidad. Legalmente, Mateo era hijo de madre soltera. Beatriz tendría que criarlo completamente sola, sin apoyo paterno formal. A finales de septiembre, mi hermano Andrés me visitó en Barcelona. Cenamos en restaurante del puerto mientras sol se ponía sobre Mediterráneo.
Después de vino y conversación superficial sobre trabajo y familia, finalmente abordó el tema que realmente lo había traído. Miguel, necesito decirte algo sobre Beatriz, comenzó cautelosamente. No quiero saber, respondí, cortando pescado en mi plato. Creo que debes escuchar esto. No te estoy pidiendo que hagas nada, solo que sepas. Esperó mi asentimiento silencioso antes de continuar. La vi hace 2 semanas en supermercado cerca de tu antiguo apartamento. Está trabajando como cajera en Mercadona. Salario mínimo, 1.130 euros al mes. Vive en estudio diminuto en Tetuán que cuesta 650 de alquiler. Matemáticamente, apenas le alcanza para sobrevivir. Seguí comiendo sin mostrar reacción externa, aunque internamente sentí algo retorcerse en mi pecho. El bebé estaba con ella en cochecito de segunda mano, continuó Andrés. Se veía cansada, envejecida. No es la mujer que conociste, es sombra de ella. Y me cuentas esto porque eres mi hermano y te conozco. Sé que no perdonas traición, que tomaste decisión correcta al divorciarte, pero también sé que fuiste capaz de amar intensamente durante 23 años. Solo quería que supieras que tu decisión de no ayudarla tiene consecuencias reales y permanentes. No te estoy juzgando, solo informando. Dejé los cubiertos sobre el plato. Andrés, ella planificó durante años convertirme en padre de hijo que no era mío. Planificó simular aborto para manipularme emocionalmente. Me robó dinero, tiempo, confianza. ¿Exactamente qué esperas que sienta ahora? ¿Lástima? No espero nada, respondió tranquilamente. Solo cumplo mi función como hermano, asegurarme de que tengas información completa antes de cerrar capítulo definitivamente. Esa noche, solo en mi apartamento barcelonés, estuve despierto hasta las 4 de la madrugada mirando luces de la ciudad. Pensando en Beatriz empujando cochecito por pasillos de supermercado, en Mateo, niño inocente que nunca pidió nacer en estas circunstancias, en justicia versus compasión. Pero al amanecer, mi decisión permanecía inquebrantable. Ella había hecho elecciones, yo también, y ahora ambos viviríamos con las consecuencias de esas elecciones por el resto de nuestras vidas. Han pasado 18 meses desde aquella noche en el restaurante Alabaster. Estoy sentado en mi balcón de Barcelona, café solo enfriándose en la mesa, observando amanecer sobre el Mediterráneo. Septiembre de 2025 trae aire fresco después del calor agobiante del verano catalán. Mi vida ha cambiado de formas que nunca imaginé posibles. El apartamento que alquilo ahora lo compré hace 3 meses. Inversión sólida en barrio consolidado. Hipoteca mínima que pagaré en 8 años. La empresa me ascendió a director regional en marzo con aumento adicional de 23.000 euros anuales. Superviso 4 proyectos simultáneos en Cataluña y Valencia. El trabajo sigue siendo refugio, pero ya no huyo hacia él. Ahora simplemente lo disfruto. Volví a jugar tenis 3 veces por semana en club deportivo cerca de casa. Recuperé los golpes que tenía a mis 30 años, cuando dedicaba tiempo a cosas más allá de trabajar como máquina. Hice amistades genuinas con otros socios, hombres de mi edad con historias propias, divorciados la mayoría, que entienden sin necesidad de explicaciones prolongadas. Salí en 2 citas durante estos meses. La primera fue desastre cortés con arquitecta de 47 años que hablaba demasiado sobre su exmarido. La segunda fue más prometedora con ingeniera química divorciada hace 5 años, conversadora inteligente, sin dramas aparentes. Quedamos 3 veces. Luego ella notó que yo mantenía distancia emocional infranqueable y decidió no continuar. No la culpo. Todavía no estoy listo para confiar completamente en nadie. Quizás nunca lo esté otra vez. Las noticias sobre Beatriz llegan esporádicamente a través de canales indirectos que no controlo completamente. Mi madre ocasionalmente menciona algo que escuchó de vecinos comunes. Mi hermano Andrés la cruza en supermercado cada tanto. Ex colegas míos de Madrid comentan rumores que circulan en círculos profesionales. El panorama es consistentemente desolador. Beatriz sigue trabajando como cajera en Mercadona, ganando 1.130 euros mensuales. Intentó conseguir empleo como profesora en colegios privados,
academias, centros de formación. Todas rechazaron su solicitud una vez verificaban referencias. La renuncia del Instituto Velázquez bajo presión es señal roja que ningún director de recursos humanos ignora. Vive en apartamento de un dormitorio en Tetuán que cuesta 650 euros de alquiler mensual, después de deducir gastos básicos, electricidad, agua, transporte, comida, pañales. Apenas le quedan 50 euros al final de cada mes. No tiene margen para emergencias, para enfermedades, para nada inesperado. Mateo tiene ahora 13 meses. Según fotos que mi madre vio en redes sociales de conocidos comunes, es niño sano de ojos oscuros y cabello castaño. Beatriz lo cuida sola completamente. Guardería pública es su única opción porque privadas son inaccesibles económicamente. Trabaja turno completo mientras él está en cuidado estatal. Ignacio nunca asumió paternidad legal. Su divorcio con Claudia se finalizó en abril con términos devastadores para él. Perdió la casa que compartían. Paga pensión alimenticia elevada. Ve a sus hijos legítimos 2 fines de semana al mes bajo supervisión. Cambió de ciudad trabajando ahora como profesor en Instituto de Guadalajara, lejos de Madrid, donde su reputación quedó arruinada permanentemente. No hay contacto entre Beatriz e Ignacio, según todas las fuentes. Él cortó comunicación completamente después del confronto público. Aparentemente decidió que pretender que Mateo no existe era más sencillo que enfrentar responsabilidad. ¿Siento satisfacción al saber todo esto? La respuesta es complicada. No experimento placer sádico viendo su sufrimiento. No soy monstruo que disfruta dolor ajeno, pero sí siento que justicia fue servida apropiadamente. Ella hizo elecciones conscientes, calculadas, durante años. Esas elecciones tenían consecuencias potenciales que ella conocía o debió haber conocido. Ahora vive esas consecuencias. Lo que sí me persigue ocasionalmente son los años robados. 23 años de vida invertidos en relación construida sobre cimientos falsos. No puedo recuperar ese tiempo. No puedo deshacer las memorias ahora contaminadas por conocimiento de traición subyacente. Cada recuerdo feliz viene con asterisco. ¿Era real o era parte de su actuación? Esa es la verdadera cicatriz, no la rabia, que se disipó con el tiempo. No el dolor agudo inicial, que sanó gradualmente. Es la incertidumbre retrospectiva sobre qué fue genuino y qué fue manipulación. Esa duda nunca se irá completamente, pero elegí vivir hacia adelante, no quedarme atrapado en análisis infinito del pasado. Barcelona me dio oportunidad de reinvención. La tomé con ambas manos. Construí vida nueva que es mía únicamente, sin compartir con nadie que pueda contaminarla con mentiras. ¿Estoy feliz? No en sentido ingenuo de felicidad sin complicaciones, pero estoy en paz. Duermo bien por las noches. Trabajo en proyectos que me desafían intelectualmente. Tengo rutinas saludables, amistades superficiales que podrían profundizarse con tiempo. Futuro abierto sin certezas, pero también sin traiciones ocultas. Beatriz eligió seguridad económica falsa y placer momentáneo sobre honestidad y dignidad. Ahora no tiene ninguno de los dos. Yo elegí dignidad y verdad sobre mantener ilusión cómoda. Perdí años, pero gané libertad. Algunos podrían llamarme cruel por no ayudar con Mateo. Dirían que el niño es inocente, que no merece crecer en pobreza por errores de sus padres. Tienen razón en que él es inocente, pero su existencia fue planificada como herramienta de manipulación contra mí. No pedí ese rol, no lo acepté, y no tengo obligación moral de sacrificar mi recuperación emocional por caridad hacia hijo de mi ex esposa y su amante. Ignacio debería asumir responsabilidad. Beatriz debería haberlo pensado antes de ejecutar su plan. Entre ambos crearon esta situación. Entre ambos deben resolverla. Yo ya pagué suficiente. El sol está completamente arriba ahora. Termino mi café frío, me preparo para día de trabajo intenso. Reunión con contratistas a las 9, revisión de planos a las 11, almuerzo con inversionistas a las 13. Vida productiva y ocupada que elegí construir sobre ruinas de la anterior.
Mientras cierro la puerta del apartamento y camino hacia el ascensor, pienso en algo que mi padre me dijo cuando le conté todo hace meses. Hijo, la mejor venganza es vivir bien. No significa vivir feliz constantemente, significa vivir con dignidad intacta. Tenía razón. Beatriz me quitó años, dinero, confianza, pero no me quitó mi dignidad. Esa la recuperé yo mismo cuando decidí enfrentarla con verdad en lugar de seguir viviendo mentira cómoda. Y esa dignidad recuperada, esa verdad dolorosa pero liberadora, vale más que cualquier falsa felicidad construida sobre arena de engaños. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.